Sinceramente, la historia que estoy a punto de contarles parece sacada de una película. Imagina que eres un hombre que trabaja sin descanso para cubrir todos los gastos de tu hijo y los tuyos. Solo están ustedes dos. Eres un padre soltero que te toca buscar la manera de trabajar mientras cuidas a tu hijo. A pesar de tus esfuerzos, cada noche escuchas al pequeño orar con la esperanza de que Dios le conceda su mayor deseo: tener una mamá. Y un día, como si el cielo hubiese escuchado sus plegarias, aparece en sus vidas una mujer maravillosa. Todo parece mejorar. La vida empieza a tomar un nuevo rumbo, comparten como una verdadera familia, sonríen, se divierten, se acompañan. Todo parece perfecto. Pero de pronto empiezas a notar que hay cosas del pasado de esta mujer que no terminan de encajar. Cada vez que intentas averiguar sobre su pasado, ella evade el tema. Entonces tomas la decisión de investigar por tu cuenta y descubres que esa mujer tan hermosa, tan adorable, tan simpática de la que te enamoraste, no es quien aparenta ser. Ella ha hecho cosas que jamás habrías imaginado, cosas que ni en tus peores pesadillas creíste posible. El hombre del que les voy a hablar hoy se llama Dwayne, un padre soltero que vivía junto a su hijo en Florida, Estados Unidos. Sus vidas dieron un giro inesperado cuando un día, al recoger a su hijo de la escuela, la nueva maestra le entregó a Dwayne un papelito donde traía el número de teléfono de ella. Desde entonces comenzaron a hablar, a conocerse poco a poco, y pronto ellos descubrieron que hacían una excelente pareja. Esta mujer de la que les estoy hablando se llama Tasha Lee. Era una mujer que en ese momento tenía 31 años, era una mujer bastante atractiva, incluso como pueden ver en las imágenes, era muy bella o es muy bella, y ella tenía una niña pequeña llamada Lexi. La relación entre Dwayne y Tasha fue escalando, ellos se llevaban realmente muy bien y por ese motivo al poco tiempo ellos decidieron irse a vivir juntos. Prácticamente ellos pasaron a ser una familia y tanto el hijo de Dwayne como la niña de Tasha, pues ellos congeniaron muy bien, parecían prácticamente hermanitos. Incluso la relación de ellos fue tan intensa, tan cercana, que Lexi en una ocasión le preguntó a Dwayne si le podía llamar papá, y pues él, conmocionado pues por la situación, le dijo a la niña que sí, que claro, que no había ningún problema y que ella lo podía llamar papá. Pero entonces pasó el tiempo y, como cualquier persona normal que esté interesada en una relación seria, pues uno intenta averiguar sobre la persona, ¿verdad? Y Dwayne no se quedó atrás. Dwayne quiso preguntarle a Tasha sobre su pasado, sobre el padre de Lexi, por ejemplo. Sin embargo, cada vez que Dwayne intentaba tocar ese tema, ella evadía el tema completamente, no quería hablar. Ella se excusaba diciendo que la relación que ella tuvo pues era como muy tóxica, era muy posesiva, esta relación le había hecho mucho daño y que por ese motivo ella no quería como tal hablar de esos temas. Entonces pues Dwayne como que respetó eso, dijo ok, esto le hace daño a ella, creo que lo mejor es dejar ese tema en pausa por un tiempo y cuando ella ya esté lista para hablar, pues yo voy a estar aquí para ella, para que hablemos juntos sobre eso. Sin embargo, Dwayne empezó a notar ciertos comportamientos que encendieron sus alarmas. Primero, pues obviamente la negativa constante de Tasha de no hablar sobre su pasado, y segundo, encontró algunas incongruencias sobre las cosas que ella decía. Por ejemplo, ella decía tener una licenciatura en justicia criminal, pero esto no encajaba con el trabajo que ella tenía porque ella trabajaba en un jardín como maestra de niños. También le comentó a Dwayne en varias ocasiones que ella estaba a punto de recibir una cuantiosa herencia porque su abuelo, quien supuestamente había sido juez, había fallecido porque él, mientras estaba intentando arreglar una batería de un carro, pues la batería le explotó en toda la cara y pues él falleció. La forma en que su abuelo falleció le pareció algo extraño, entonces empezó a buscar en internet noticias sobre algún juez que haya tenido como un accidente similar, pero por más de que buscaba, en ningún momento encontró algo relacionado con esto. Además de que pasaba el tiempo y pues la supuesta herencia que estaba a punto de llegarle nunca llegó. Estas incongruencias hicieron que Dwayne empezara a investigar por su cuenta, y tras una ardua investigación sobre el abuelo de Tasha y no encontrar nada, pues él empezó a investigar a la propia Tasha en internet, y fue ahí que él descubrió que ella había estado casada 5
veces. Entonces, él, impactado por esa noticia, decidió confrontar a Tasha, preguntarle directamente, y fue ahí que Tasha le confesó que su primer esposo fue Mitchell Kent. Ella dijo que este fue el hombre con el que tuvo a Lexi, pero aseguró que realmente la relación entre ellos dos era más amistosa que una relación de pareja. Según ella, esto era porque ella no estaba enamorada de él, pero entonces él quería también conocer la versión de Mitchell, sentarse con Mitchell y escuchar de pronto porque ellos habían terminado, qué era lo que había pasado en su relación y conocer un poquito más sobre la vida de Tasha. Pero entonces cuando Dwayne empezó a investigar en internet sobre Mitchell, no encontró absolutamente nada sobre él. Era como si hubiese desaparecido completamente del mapa. Pero Dwayne no se rindió, él continuó buscando y ahí fue que logró contactarse con el tercer esposo de Tasha, que se llamaba Keith Jones. Estos dos hombres acordaron un día, una fecha, se reunieron personalmente para hablar precisamente de Tasha y sobre su vida. Y al principio Kit habló muy bien de Tasha, dijo que era una muy buena mujer, dijo cosas muy positivas de ella, pero al final le comentó o le confesó algo a Dwayne que realmente lo dejó impactado. Resulta que Tasha una vez salió con Kit a tomar, y en medio de su borrachera ella le confesó a Kit que ella y su segundo esposo habían acabado con la vida de Mitchell, es decir, de su primer esposo. Según ella, Mitchell una vez se propasó con ella y con su hija, y que por esto ella nunca se lo perdonó a él, y cuando tuvo la oportunidad de acabar con su vida, simplemente la aprovechó. Kid al principio pensaba que de pronto ella estaba diciendo ese tipo de cosas simplemente en medio de la borrachera, que ella no sabía qué era lo que decía y no le prestó mucha atención. Pero en cambio a Dwayne sí le quedó sonando esto, pero aún así él continuó con su relación, y esa relación llegó a tal punto que ellos llegaron a comprometerse, es decir, Dwayne y Tasha se iban a casar. Sin embargo, meses antes de la boda, Dwayne encontró a Tasha haciéndole infiel en su propia cama. Por eso fue que Dwayne cogió las cosas de Tasha y le dijo: se va de mi casa en este momento. Y ahí fue que Dwayne retomó la investigación con mucha más fuerza. Y en la búsqueda por internet, Dwayne encontró un perfil de Tasha en MySpace, y allí habían múltiples mensajes de la familia de Mitchell preguntándole a Tasha qué había ocurrido con él. Ahí fue que Dwayne abrió los ojos y se dio cuenta que Mitchell llevaba 4 años desaparecido. Él recolectó toda la información que había hecho durante este tiempo y la llevó directamente a la policía. Resulta que los policías tenían algunas sospechas sobre Tasha y estaban al tanto sobre la desaparición de Mitchell, pero ellos no tenían como pruebas concretas que les ayudaran a saber dónde estaba Mitchell o cuál era la responsabilidad que tenía Tasha en este caso. Pero gracias al testimonio que estaba dando Dwayne, ellos decidieron reabrir el caso, contactarse con Keith Jones, es decir, el tercer esposo de Tasha, y él efectivamente les confirmó la confesión que Tasha le hizo alguna vez. Después la policía decidió contactarse directamente con la familia de Mitchell, y ahí fue que se encontraron con la madre de él y el hermano. Ellos le contaron a la policía pues su versión. Resulta que Mitchell y Tasha se conocieron en el año 2001, cuando ella tenía 26 años y él tenía 37. Al principio su relación parecía estable, pero con el tiempo la familia notó actitudes algo manipuladoras y controladoras por parte de Tasha. Un día ella era todo amor, le brindaba todo el amor posible a Mitchell, lo ponía en un pedestal, lo trataba como el mejor hombre del mundo, pero al siguiente simplemente lo trataba mal, le decía cosas feas, prácticamente lo trataba como si fuera una basura. Pero aún así la relación de ellos siguió avanzando, ellos continuaron juntos, y en el año 2002 nació Lexi, la hija de ellos dos, y debido a que ellos tuvieron una hija, pues decidieron casarse. Sin embargo, pues su relación no era estable y ellos empezaron a tener ciertos problemas económicos que pues deterioró mucho más la relación, y esto hizo que Tasha decidiera conseguir otro hombre, y así fue como ella se fue a vivir con su segundo esposo llamado Greg Morton. Ante esta situación, pues Mitchell dijo: no, yo tengo que luchar y velar por el bienestar de mi hija, así que él fue hasta los estrados judiciales buscando la custodia de su hija. Pero claramente a Tasha no le gustó eso, así que el conflicto entre ellos dos se intensificó muchísimo más. Incluso días antes de su desaparición,
Tasha agredió físicamente a Mitchell y le escupió también en la cara. Cuando Mitchell desapareció, pues la familia no sabía absolutamente nada de él, pero sus tarjetas de crédito seguían generando facturas. Ellos notaron que habían muchas compras, que habían utilizado también la tarjeta para pagar comida y muchas otras cosas más. La familia claramente denunció su desaparición, pero la policía no encontró pruebas suficientes y el caso pues quedó en pausa. Con esa información a la policía no le quedaba más duda de que Tasha estaba involucrada en la desaparición de Mitchell. Pero sin embargo no había un arma, no había cuerpo, no habían testigos, o sea, no había absolutamente nada que les ayudara en el caso. Entonces los investigadores sabían que la única forma de pronto conseguir algo más de información y poder involucrar a Tasha en el proceso era conseguir una confesión de ella. Así que decidieron interrogar a Tasha. Al principio ellos fueron muy amables con ella, le preguntaron cosas más sencillas como intentándose ganar su confianza, y cuando le preguntaron sobre la desaparición de Mitchell, pues ella decía que no le sorprendía que estuviera desaparecido porque él era un hombre supuestamente muy conflictivo, era muy grosero y tenía muchos enemigos. Y cuando le preguntó a la policía sobre su segundo esposo, pues ella dijo que simplemente no sabía absolutamente nada de él porque ella pues se había separado de él hace mucho tiempo. Sin embargo, la policía empezó como a presionar poco a poco y bajo esa presión Tasha terminó confesando y dijo que Greg, su segundo esposo, había acabado con la vida de Mitchell. Según su versión, el día del crimen ella y su hija habían salido y Mitchell pues había llegado a la granja donde ella vivía con Greg para hablar sobre la custodia de la niña. Según ella, Greg era un hombre bastante conflictivo, era un hombre bastante celoso y cuando vio que Mitchell se acercó a la granja no dudó en disparar. Cuando la policía le preguntó sobre el cuerpo de Mitchell, ella dijo que Greg había enterrado el cuerpo en la granja que Greg tenía en ese tiempo, que por cierto él vendió 6 meses después de los hechos. Así que Tasha dijo que le iba a colaborar a la policía encontrando el cuerpo de Mitchell y así fue como al principio cuando llegaron a este lugar se dieron cuenta de que el terreno había cambiado, los nuevos propietarios habían remodelado prácticamente todo y entonces eso se le dificultó mucho más a la policía. Durante 5 semanas ellos empezaron a buscar el cuerpo en la tierra claramente y no encontraron absolutamente nada hasta que en la semana número 5 a Tasha se le iluminó el bombillo y señaló con precisión el lugar donde estaba enterrado Mitchell. Al parecer lo habían enterrado en el patio donde antes se encontraba la casa y efectivamente encontraron el cuerpo de Mitchell Kemp envuelto entre telas. Este cuerpo fue llevado a análisis forenses, se determinó que realmente era el cuerpo de Mitchell y que había fallecido tras recibir 5 disparos. Con toda esta evidencia, Greg fue capturado y la policía pues esperaba que él delatara a Tasha, pero él en ningún momento quiso hablar hasta que le ofrecieron un trato. Le ofrecieron que él hablara a cambio de una reducción de pena, así que claramente él habló y contó toda la verdad. Resulta que Tasha le había dicho a Greg que Mitchell le había hecho daño a ella y a su hija, por lo que ideó un plan para acabar con la vida de su primer esposo. Así fue como ella llevó a Mitchell hasta la granja mediante engaños, diciéndole que le iba a mostrar unas fotos de su hija, pero una vez estaba en la granja, ella le ordenó a Greg que le disparara a Mitchell. Al principio Greg dudó un poco sobre dispararle, él realmente dice que no quería acabar con la vida de él, pero entonces Tasha empezó a gritarlo y a decirle lo que supuestamente Mitchell le había hecho a ella y a su hija, y esto hizo que él se enojara y disparara inmediatamente. Según lo que dijo Greg, él disparó, el cuerpo de Mitchell cayó obviamente al piso y él seguía moviéndose, estaba agonizando. Y entonces ella le dijo a Greg que le siguiera disparando hasta que él estuviera muerto. Cuando ella se dio cuenta de que definitivamente él estaba sin vida, lo que hizo fue escupirle y golpearlo. Tras esta declaración, Tasha también fue arrestada y fue condenada por asesinato sin posibilidad de libertad condicional. Ella claramente intentó cambiar varias veces la versión de su historia con el fin de quedar libre, pero era más que obvio que ella estaba involucrada en todo. Ella una vez ingresó a la cárcel, la custodia de Lexi, su hija, fue entregada al hermano de Mitchell. Pero ahora quiero saber ustedes qué opinan, qué piensan sobre este caso, qué les pareció. A mí me parece que simplemente parece un caso sacado de una película completamente. ¿Cómo fue que Dwayne investigó? ¿Cómo fue que Dwayne encontró todo esto? ¿Qué posibilidad hay de que la persona con la que usted está compartiendo su vida pues sea un asesino?